Bueno, estudiantes de la materia Análisis y Diseño de Sistemas 2 de la Universidad Bicentenario de Aragua. Estamos por aquí con la actividad síncrona número 2 de la materia. Vamos a compartir pantalla. El día de hoy estamos en esta actividad síncrona para desarrollar o responder preguntas si tiene algún estudiante que se conecte alguna duda con respecto a las actividades sumativas que tienen que desarrollar. También para explicarles la actividad sumativa que van a desarrollar, que es la número 2, y darle algún contenido que les pueda apoyar para el desarrollo de esas actividades o de esa actividad. Vamos a esperar unos minuticos a ver si hay algún estudiante que se incorpore a esta actividad. En tal caso, esta actividad está siendo grabada para ser compartida en el aula virtual. Ya la actividad sumativa número 1, que fue la nota Cornell, que estuvo abierta desde el 6 de octubre hasta el 10 de octubre, fue calificada. Y las notas fueron montadas en zona del estudiante, lo que quiere decir que los estudiantes deben revisar y en caso de alguna duda, escribir por el foro de dudas. Ahora bien, en la unidad 2 vamos a ver el diseño del sistema y tenemos una actividad sumativa número 2, que es un estudio de caso. Pero primero debemos hablar de lo que es el diseño del sistema para luego mostrarle los puntos de la actividad 2, sumativa 2, que van a desarrollar. En el diseño del sistema, ustedes tienen aquí un material, el cual les voy a explicar. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es el análisis del sistema. Dentro del análisis del sistema, la determinación de los requerimientos. ¿Qué son los requerimientos? La determinación de necesidades de mejoras del sistema. O si no son mejoras, es un sistema nuevo, la determinación de la necesidad de crear ese sistema nuevo. En ese sentido, una vez que hacemos el análisis y ya hemos determinado cuál es la situación problemática y hemos determinado cuáles son los requerimientos o necesidades,
pasamos a el desarrollo de métodos de análisis como la matriz DOFA, que es la matriz de debilidades, oportunidades, amenazas, en donde uno le permite visualizar mejor cuál es la situación de la estructura organizativa en cuanto al desarrollo de los sistemas, o podemos utilizar modelado de lenguaje unificado, que es UML, el cual nos permite representar en forma estática y dinámica los procesos dentro de un sistema. En este caso, nosotros desarrollamos unos diagramas estáticos y unos diagramas dinámicos, que son los diagramas de lenguaje de modelado unificado. En el diseño del sistema ya vamos entonces a lo que es representar el sistema o diseñar. Este diseño del sistema consiste en un proceso donde se aplican técnicas y principios, ciertas técnicas para definir el proceso de cómo se desarrolla o se va a desarrollar el sistema. En la etapa de diseño del sistema se encierran 4 etapas. El primero es el diseño de los datos. En el diseño de los datos tenemos entonces que se hace el inicio del nuevo sistema o se propone el desarrollo de un nuevo sistema. Se planifica el sistema. La planificación es el proceso donde nosotros establecemos el uso de los recursos, como el tiempo, el recurso humano. Se hace un análisis del sistema actual. Se hace la determinación de los requerimientos. Luego se hace el diseño lógico, el diseño físico. Fíjense que esta primera parte de planificación, análisis y de requerimientos lo hicimos en la tarea anterior cuando hablamos de los tipos de requerimientos. Luego viene el diseño lógico y físico y la implementación y la instalación de las pruebas del sistema. Estos son las fases. ¿Ok? Luego se hace este planteamiento para que vean cómo es la estructura de lo que es el desarrollo del sistema. El diseño arquitectónico es la relación de cada uno de los elementos dentro de la estructura del programa. Cuando ya vamos a programar el sistema, usando cualquier lenguaje de codificación. Luego hacemos el diseño también de la interfaz, que es cómo se va a comunicar el software con los usuarios que van a usar este software. Tenemos también el diseño de procedimientos, que es donde se transforman elementos estructurales de la arquitectura del programa. Es decir, que también se debe diseñar el software con calidad y también con precisión de los requerimientos que hemos obtenido en las fases iniciales. Es decir, que diseñamos de acuerdo a las necesidades que hemos considerado en la fase inicial. Y de esta manera hacemos también el modelado del sistema, de tal manera de entender cómo vamos a realmente a llevar a cabo el desarrollo de ese sistema que cubra las necesidades que se detectaron en la fase inicial. El diseño se debe implementar con todos aquellos requisitos que fueron tomados en el modelo de análisis inicial. De esta manera nosotros tenemos una guía para entender lo que queremos codificar para implementar al final y luego hacer las pruebas respectivas. El diseño nos proporciona una idea completa de lo que es el software, su comportamiento, el dominio de los datos y su función. Por eso nosotros debemos adaptar este diseño a lo tomado en la fase inicial. Es decir, que el diseño debe tener una organización jerárquica que haga uso inteligente del control de los componentes del software. El diseño debe ser modular, donde me represente una lógica
de interacción entre los diferentes módulos, funciones y subfunciones que va a tener el sistema. Además, el diseño debe contener los datos y los procedimientos. También el diseño debe producir módulos con las características del funcionamiento de cada uno de esos módulos. Además, se debe conducir a lo que es la interfaz de cómo van a estar conectados esos módulos y el entorno exterior con que va a tener relación. Y en el diseño se puede repetir la información durante el análisis, es decir, debe darse lo que se analizó en la fase inicial, como ya lo he dicho anteriormente. Por lo tanto, nosotros analizar y luego diseñamos cómo va a estar funcionando ese sistema o el diseño de ese software con su interacción, sus bases de datos, los procesos, cómo van a ser realizados. Y luego es que pasamos a la siguiente fase. También debemos diseñar la salida, en este caso se refiere a cómo van a ser plasmada la información de salida del sistema, cómo los usuarios van a obtener esta salida. Por lo tanto, esto es importante en el diseño de las salidas de la información. Muchas veces esta salida puede ser representaciones de consultas, reportes, análisis gráficos, entre otros. Por supuesto, esto debe estar plasmado en un formato aceptable y de buena calidad. También se debe hacer el diseño de los archivos. En la parte de los archivos se diseñan todos los datos que vamos a almacenar, dónde los vamos a almacenar por medio de uso de tablas y la relación entre las tablas cuando estamos hablando, por ejemplo, de un modelo de base de datos jerárquico, donde se establece cómo se están almacenando esos datos y cómo se están relacionando estos datos internamente con el uso de las bases de datos. Debemos determinar cuál es la base de datos que vamos a utilizar, por ejemplo, bases de datos relacionales con el uso de SQL u otros tipos de bases de datos que existan en el mercado de acuerdo a la necesidad que se esté representando en ese momento en el desarrollo del sistema. Por lo tanto, también debemos diseñar las pantallas de entrada de cómo los datos van a ser ingresados en el sistema, cómo van a ser capturados y cuál es esa interfaz que va a utilizar el usuario para ingresar los datos iniciales de nuestro sistema. Por lo tanto, se debe tomar en consideración cómo van a ser las posiciones de los datos, por dónde van a obtener los mensajes del sistema, cómo va a estar estructurado el encabezado, lo que son los logos, todo lo que tenga que ver con pantallas de entrada y pantallas de salida. También se debe tomar en cuenta el desarrollo interno del sistema. Como ya les dije, qué herramientas se van a utilizar para lo que es la codificación o qué lenguajes vamos a utilizar para la codificación del sistema. Es importante conocer los lenguajes que se adapten a las necesidades del desarrollo de ese sistema. Luego, se generan los códigos, es cuando nosotros pasamos a la implementación del sistema, es cuando lo vamos a llevar a cabo, lo vamos a implementar. Por supuesto, antes de implementarlo, también nosotros tenemos que ir haciendo una serie de pruebas para ver el funcionamiento del sistema y establecer si realmente se adapta a lo que nosotros consideramos desde el inicio como requerimiento. Tenemos además diferentes modelos de desarrollo de análisis, como es el análisis estructurado, que es, como les dije anteriormente, donde se considera desde el inicio cuál va a ser esa estructura que va a tener el sistema en el diseño. Para esto nosotros utilizamos los diagramas. Uno de los diagramas que podemos utilizar son los diagramas de flujo, donde hay una secuencia con una representación lógica de cómo va a funcionar el sistema. También utilizamos, además de los diagramas de flujo, que a lo mejor lo vieron ya en el análisis 1, acuérdense que este es análisis de sistemas 2, el uso de la simbología correspondiente para hacer estos diagramas y la representación de lo que llamamos los niveles de los diagramas.
Los DFD, que son los diagramas de flujo de datos, que tienen una estructura donde incluso manejamos el nivel cero, que es donde está el proceso principal del sistema, con toda la relación de cada una de las entidades que representan el sistema. Sistema central con las entidades con las cuales interactúa el sistema. Y luego lo que es el desglose de ese sistema en subsistemas. Y cada uno de esos subsistemas establece las relaciones o la comunicación, los datos que entran y salen de cada uno de esos procesos. Además, también existe lo que es el diccionario de datos, que es la definición de cada uno de los componentes que hemos ya estructurado en el diagrama de flujo con los procesos. El diccionario de datos me permite representar y explicar cuáles son los datos que entran, cuál es el proceso que ocurre y cuál es la salida que obtenemos en cada uno de los procesos que representan el sistema. También me permite representar, el diccionario de datos me permite representar los archivos que van a conformar el sistema, qué datos va a tener, cuál es la capacidad de almacenamiento de esas tablas o de esos archivos. Por lo tanto, tenemos entonces que el sistema también, aparte del análisis con los diagramas que usamos para representarlos, también tenemos el uso de los diccionarios de datos como una herramienta para poder establecer cuál va a ser esa estructura de archivos relacionados y de la base de datos. También existen los prototipos de lo que va a ser el sistema, lo que estamos proponiendo, y también tenemos lo que llamamos la carta estructurada, que es el diagrama jerárquico de cuáles son los módulos que van a conformar el sistema. De esta manera nosotros podemos estar claros de cuáles son esos módulos que conforman el sistema a la hora de la programación del sistema. Tenemos ahora lo que son los métodos y diagramas orientados a objetos. Existen los diagramas de UML, que significa lenguaje unificado modelado, que es el que realmente me permite utilizar una serie de conjuntos y notaciones y diagramas para modelar el sistema. Que vamos a desarrollar este diagrama, utiliza diferentes tipos de diagramas. Fue desarrollado por varios autores, entre ellos tenemos a Book, que es un autor que tenía lo que llamamos la OMT, entre otros tenemos a James, a perdón, a Rumbaugh, que es otro autor, que son los padres iniciales de lo que es el lenguaje modelado unificado, que representa este UML, representa diferentes tipos de diagramas. Entre ellos tenemos el diagrama de caso de uso, diagrama de secuencia, diagrama de actividades, diagrama de colaboración, diagrama de estado, diagrama de clases, diagramas de objetos, diagramas de componentes y diagramas de implementación. Todos estos diagramas pertenecen al lenguaje modelado unificado UML. Tenemos el diagrama de caso de uso, que aquí lo pueden ver, es un diagrama donde participa el actor del sistema y la relación con los procesos del sistema y la relación con otros usuarios o actores del sistema, representando los flujos de datos entre esos actores y el. En este también tenemos, en este material que ustedes deben descargar, leer, analizar y revisar para poder hacer su actividad sumativa número 2. Tenemos lo que es el diagrama de caso de uso, lo que son los casos de usos en cuanto a generalización, extensión e inclusión. Y se dan ejemplos de lo que significa el caso de la generalización, el caso de la extensión y el caso de la inclusión en un diagrama de caso de uso.
E incluso van a poder tener aquí o van a poder observar cómo se hace un diagrama de caso de uso. También tenemos otros diagramas como el diagrama de estados que representa las diferentes situaciones o estados que puede tener un actor en un proceso dentro del sistema. También tenemos el diagrama de clase, que son los archivos o las tablas que se relacionan dentro de la jerarquización del almacenamiento de los datos dentro del sistema. Aquí se representan cada tabla o cada clase, se le llama clase, con sus atributos y métodos que realiza cada una de ellas. De esta manera nosotros podemos entender cómo utilizamos los diagramas UML para el diseño de las clases y objetos dentro de lo que es el sistema que vamos a desarrollar luego con la programación. También tenemos el diseño de componentes en el cual se puede representar la interfaz, cómo va a funcionar esa interfaz durante el desarrollo del sistema. Todos estos diagramas permiten hacer una representación más entendible de lo que es el diseño de ese sistema para luego hacer la programación mediante el uso de una sintaxis o un lenguaje de programación seleccionado. Y una vez que nosotros llevamos entonces al desarrollo de esta sintaxis, es que vamos a la parte de las pruebas y la implementación de ese sistema. También tenemos otros diagramas como el diagrama de Gantt, que también me representa cómo voy a hacer una planificación y cómo voy a controlar el desarrollo del sistema. También para ello podemos utilizar el famoso diagrama de Gantt. Estos diagramas de Gantt son bastante utilizados para el desarrollo y la planificación de los sistemas porque me establece las actividades que voy a desarrollar, que serían en este caso las letras, y el tiempo que voy a necesitar, que puede estar dado en días, en meses, días, semanas, meses, de acuerdo al tamaño del proyecto que esté desarrollando. Y aquí tomo en cuenta entonces el tiempo que yo planifico o estimo que voy a durar haciendo ese sistema y el tiempo que realmente ocupa el desarrollo del sistema. Existen otros diagramas también para planificación y análisis, que es el diagrama de PER, que me permite establecer unas actividades, un tiempo de ejecución de esas actividades y siempre yo puedo seleccionar el camino más eficiente y eficaz para el desarrollo de mi proyecto. Es decir, que me puedo apoyar también muchas veces para la planificación en el uso de estos tipos de diagramas que les estoy explicando. Existen otras técnicas de diagramación como la carta estructurada, que se las nombré anteriormente, pero yo aquí puedo establecer cuáles son los módulos que van a componer el sistema y la jerarquización de esos módulos dentro de la estructura del sistema que estoy desarrollando. También tenemos un diagrama de árbol, el cual me puede representar el sistema, que sería el proceso principal, y luego desglosar ese proceso principal en subprocesos, es decir, el sistema, dentro de él ocurren otros subprocesos y yo mediante el diagrama de árbol puedo representar esos subprocesos. Y luego dentro de cada subproceso explicar cuáles son las actividades que ocurren dentro de ese subproceso. Además, las salidas que obtengo y quiénes son los responsables o las entidades responsables de cada uno de sus subprocesos. Es decir, que cuando vamos a desarrollar un sistema de información, nos podemos apoyar en cada uno de estos diagramas que están siendo explicados en esta clase. Pero también ustedes pueden consultar material en internet o libros físicos o libros digitales
con autor en mano de la información que ustedes están consultando. Recuerde que sus tareas o actividades deben estar apoyados por material didáctico que ustedes consulten y colocar en sus trabajos las referencias consultadas. Algo muy importante que hago bastante hincapié es en el uso del manual de la Universidad Bicentenaria para el desarrollo de trabajos. ¿Qué deben considerar del manual? La portada, los interlineados de las líneas de los textos, cómo colocar un título, un subtítulo, la numeración de las páginas, de los textos justificados, el tipo de letra, cómo se coloca un cuadro, un diagrama, cómo se hace lo que es el título o la identificación de cuadros, gráficos, diagramas dentro del trabajo, entre otros elementos de lo que es el trabajo o las normas. En este caso, ustedes van a desarrollar en esta tarea van a leer este caso que es de la universidad y van a responder cada uno de lo que se les está pidiendo en este trabajo. Primero van a hacer un análisis de la universidad y de su entorno, luego qué es lo que se quiere obtener, van a diseñar el sistema de, del planteamiento que se les está haciendo. Recuerden que ya les expliqué cómo es el diseño de un sistema, ¿ok? Que deben entregar la portada institucional, la introducción al tema de estudiado, el desarrollo realmente del diseño que se está pidiendo y todo, por supuesto, usando las normas del manual UBA y luego las referencias consultadas. Debe recordar que debe colocar lo que se le está pidiendo, el análisis, las pantallas de entrada, las pantallas de salida, diseñarlas, ¿ok? Que se vea la representación y los diagramas UML que se le están solicitando. Aquí les dejo un video desarrollado por mí y los puntos o criterios de evaluación que ustedes deben tomar en cuenta para el desarrollo de su actividad. Y por supuesto los plazos para subir la tarea. La fecha tope de entrega de esta actividad es el 24 de octubre a las 11:59 p.m. hora Venezuela.